Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al virólogo e investigador, el doctor Robert Paulino. Muchísimas gracias por el honor. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Y aquí no en una situación de emergencia como lo ha tocado en el pasado de venir cuando estábamos en medio del COVID. Así que qué bueno que estamos hablando un poquito más calmo en estos momentos. Y a propósito de, doctor, siempre a la ciudadanía, a la colectividad hay que darle sus pinceladas acerca del significado de las cosas y más en materia sanitaria. Sí. A propósito de que usted es virólogo, ¿qué es un virus y cuál es su característica? Bueno, los virus son microorganismos que pertenecen a lo que nosotros conocemos como microbiología, el conjunto de microbios que existen, que pueden ser bacterias, que pueden ser parásitos, que pueden ser hongos. Pues los virus pertenecen a ese grupo de microorganismos que tienen una particularidad que lo hace muy diferente a, por ejemplo, las infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan obligatoriamente estar dentro de una célula para poder multiplicarse. Es decir, que si existe un virus significa que hay alguien que lo tiene. Bien, y en el caso, por ejemplo, de los virus que nos afectan a nosotros los seres humanos, significa que está presente dentro de una persona para que pueda transmitirse hacia otra. Es decir, los virus no andan. Usted sabe que mucha gente dice, no, hay un virus que anda. A ver, los virus solo no andan. Los virus andan con nosotros. Y obviamente, por los mecanismos de transmisión que tienen, pues nosotros lo vamos pasando de una persona a otra persona, ya sea por un contacto persona a persona, por una superficie contaminada, por un contacto sexual, por ejemplo, o porque una persona se corte y se infecte tal vez por una superficie que esté contaminada. Por lo tanto, necesitan, no son como las bacterias, para ponerlo con un símil. Las bacterias se pueden quedar, por ejemplo, en la superficie de esa mesa durante mucho tiempo, hasta que tú tomas un detergente que la elimina por completo y ya no está ahí. Bien, pero se puede quedar ahí. En el caso de los virus, no pueden, si salen de mi cuerpo, quedarse en una superficie. Por lo tanto, son organismos obligatorios intracelulares. Y eso, obviamente, hace que en muchas ocasiones nosotros pensemos en las infecciones virales en algo como muy abstracto, porque no es algo muy tangible. Inclusive, las manifestaciones clínicas a veces tú dices, pero ¿cómo es que eso tan pequeñito, porque son microorganismos muy, muy, muy pequeños, puede causar cosas como una pandemia, por ejemplo, que fue el ejemplo que pasó con el SARS-2? O sea, como algo tan pequeñito, inclusive si comparamos en cuanto al tamaño a un virus con una bacteria puede ser 500 veces más grande que un virus. Y de hecho hay virus que pueden infectar a bacterias. Es decir, que tienen la capacidad de poder moverse en diferentes entornos. Y eso obviamente nos incluye a nosotros. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nos preocupamos más y obvio, es obvio porque nos afecta a nosotros. Esos virus que nos afectan a los seres humanos, pero hay virus que afectan a los animales y que pueden saltar de un animal a nosotros y adecuarse y convertirse en virus que se puedan transmitir de persona a persona. Por ejemplo, en estos últimos días se ha hablado mucho de la influenza aviar, la H5N1, que es un tipo de influenza que se encuentra en las aves, pero que en algunas situaciones, por ejemplo, personas que crían aves de corral, como las gallinas, como los patos, si se ponen en contacto con un animal de eso que esté infectado con ese tipo de influenza, puede saltar a nosotros. Y por ejemplo, en esta semana se reportó un primer caso de una persona que falleció porque se infectó con H5N1. O sea, son virus que se han mantenido, y por eso son muy importantes desde el punto de vista epidemiológico, se ha mantenido tratando constantemente de saltar de especies para poder llegar a los seres humanos y que los seres humanos lo puedan transmitir de una persona a persona. Y ahí viene una clave importante en la epidemiología de algunos virus. No todo virus que se identifica se puede transmitir fácilmente de persona a persona. Bien, Ya, quiere decir
que hay algunos como que se quedan tratando de transmitirse, pero nunca lo logran. Entonces son importantes, obviamente, pero no representan un peligro mayor en el momento que necesariamente se identifican. ¿Qué cantidad de virus afectan a los humanos? ¿Qué cantidad anda en el aire, como se dice popularmente? Y ya usted Wow. corrigió el término. Mira, Pero, desde el punto de vista médico, se consideran virus médicamente relevantes más de 800 tipos de virus. O sea, hay muchas enfermedades que pueden ser causadas por ello. Ahora, que existen y que tengan la capacidad de poder afectar a los seres humanos, aunque todavía no lo hayan hecho, la verdad es que cada día identificamos uno nuevo, la verdad. Ahora con la tecnología, como la tenemos tan fácil y se ha abaratado mucho, tú puedes hacer estudios moleculares y puedes identificar un virus que estaba previamente circulando en una selva y ahora de repente puede afectar a los seres humanos. Por ejemplo, en el 2023 se hizo un llamado de alerta de importancia epidemiológica internacional para un virus que se conoce como Mpox o Mpox. En ese momento le llamamos la viruela del simio. Se le cambió el nombre, ahora se llama Mpox. Era un virus que nosotros pensábamos que estaba dentro de un entorno animal y de repente se convirtió o se adaptó para poder transmitirse de persona a persona con mucha más facilidad por contacto sexual. O sea, nunca habíamos relacionado ese virus con ese tipo de transmisión. Y de repente ya es importante. O sea, que como te decía, pueden existir muchos que tal vez no son irrelevantes, pero que eventualmente sí pueden ser relevantes. Y por eso que en virología es tan importante la vigilancia. La vigilancia genética, la vigilancia genómica, que es como se le llama, es uno de los tipos de vigilancia epidemiológica que nos permite a nosotros ver las tendencias en salto de especies, un virus que se encontraba en un tipo de animales y que ahora se convierte en algo que podría tener la capacidad de transmitirse de persona a persona. Por ejemplo, cuando nosotros identificamos el SARS-2, ya sabíamos que había muchos coronavirus que podían afectar a los seres humanos, pero no esperábamos que iba a aparecer uno parecido a otro que había ya sido identificado en el 2002. Y de repente aparece este y mira el problema global que produjo. Entonces es algo constante. Yo pienso que en el área de enfermedades infecciosas, si bien es cierto, es muy dinámica, la infectología es muy dinámica, o sea, constantemente tenemos nuevos retos, particularmente aquellas infecciones que son causadas por virus, representan un reto mayor y representan un reto de salud pública, porque como sus mecanismos de transmisión son muy variados, no existe una receta universal para yo decir, bueno, a partir de este momento vamos a hacer esto o esta acción va a ser llevada a cabo para que no ocurra la transmisión de un virus que puede ser, que podría ser tal vez, transmitido por un mosquito. ¿Qué tal si cambia? O sea, ahí ya cambia todo en poco tiempo porque obviamente las mutaciones que pasan en los virus son muy rápidas. Hay un proceso de adaptabilidad. Nosotros los seres humanos nos adaptamos a nuestro medio ambiente, pero a nosotros nos toma décadas y centurias poder cambiar genéticamente hablando. Quiere decir que a nosotros, para poder adecuarnos a nuestro medio ambiente, probablemente usted y yo no nos demos cuenta que van a ocurrir cambios que probablemente en 100, 200 años se van a ver. En los virus no es así. En un virus tú puedes ver cambios genéticos que van a ocurrir en horas. Un virus muta y se adecua automáticamente a la capacidad de poder hacerse resistente, por ejemplo, a un antiviral en simple y llanamente una hora. Y eso obviamente nos deja a nosotros sin herramientas en muchas ocasiones. Primero para responder, segundo para controlar
y tercero, para medicar. Por eso, cuando aparece un virus nuevo que se transmite mucho, la pregunta inicial va a ser, ¿tenemos herramientas para poder controlarlo? O sea, tenemos medicamentos, tenemos vacunas para poder hacer eso. Y yo creo que si algo nos dejó la última pandemia, es que ahora tenemos mejor conocimiento de cómo desarrollar, por ejemplo, vacunas que puedan ser preparadas y empezadas a utilizar de una forma más rápida que hace 50 años En el caso atrás. dominicano, ¿cuántos virus tenemos presentes y cuál es la mutación que se manifiesta y el impacto en la población? Depende de la temporada, depende del el momento del año. Porque una cosa que es interesante respecto a todos esos miles de virus que hay, es que muchos de ellos tienen un patrón de temporalidad. Es decir, tienden a tener más incidencia, por ejemplo, a principio de año, otros en verano, otros en invierno, otros a final de invierno, principio de la primavera. Entonces, todo va a depender del periodo del año en el que estemos. Por ejemplo, los virus que son transmitidos por mosquitos, nosotros podríamos decir, bueno, el dengue es un gran problema que vamos a ver durante los meses más calientes del año. Bien, pero si en la República Dominicana entra o circula otro virus que tal vez no estaba presente en la República Dominicana y que se transmite por el mismo mosquito, pues obviamente se convierte en un segundo problema. Y eso, por ejemplo, nos pasó en el 2016, cuando se reportaron los casos de Zika. Todavía teníamos presente chikungunya y teníamos dengue también. Entonces tú podías tener en cualquier momento las tres infecciones, porque se transmite por el mismo mosquito. Hay algunas evidencias científicas que dicen que un mosquito que se infecta con un virus es muy poco probable que se infecte con otro. Bien, pero cuando tú tienes poblaciones muy altas de mosquitos circulando en una población, pues tú tienes muchos chances de que te piquen no uno, sino varios. Entonces quiere decir que no necesariamente un solo mosquito va a ser el responsable de la transmisión, sino que tú vas a tener muchos que van a tener la capacidad de poder transmitirlo. Por ejemplo, en estos momentos en el que hay una alerta epidemiológica en la región de las Américas por chikungunya que fue emitida por la Organización Mundial de la Salud, pues si tuviésemos casos de dengue en este momento, pues chikungunya se convertiría en un segundo problema. Por ejemplo, ahora en la temporada de invierno hay una mayor incidencia de casos de influenza. Y ya vamos a ver cómo en diciembre, en enero, principio, vamos a tener un pico de incidencia de influenza. Ahora, ¿solamente la influenza se transmite por vía respiratoria? No. Todavía COVID existe y sigue circulando. Por lo tanto, podemos tener transmisión de COVID, pero también podemos tener transmisión del virus sincitial respiratorio, que es otro virus que también se puede transmitir por vía respiratoria. También pueden ocurrir casos de otros coronavirus que causan resfriado común, que también podrían ser de mayor incidencia. Por lo tanto, esa circulación de un conjunto de virus como tal nunca va a ser constante. No podemos decir en este año vamos a tener 50 virus circulando, porque va a cambiar mucho. Y además, nosotros somos un país isleño. Quiere decir que siempre estamos en contacto con mucha población que entra y sale. Tenemos mucho turismo que traen consigo sus propios no vienen solos, vienen con nosotros, o sea, no vienen en el aire, vienen con los turistas también. Y eso es una amenaza que es intrínseca nuestra y que en vez de tener miedo, lo que tenemos que preparar mejor nuestros sistemas de vigilancia epidemiológicos. Pero también la República Dominicana, el nivel de ingresos permite que ya los dominicanos viajen mucho y que vayan a muchos lugares, principalmente de América Latina. Vemos muchos viajes, por ejemplo, de dominicanos a Perú,
a Colombia, que antes no se veía tanto. Y eso significa que el poder adquisitivo le permite esa movilidad. Bueno, pues cuando vamos a Colombia, allá nos pican los mosquitos también. Y venimos de Colombia con una infección viral que se transmite por un mosquito que allá está circulando, pero que aquí no necesariamente estaba. Por lo tanto, yo pienso que una de las cosas que tenemos que considerar desde el punto de vista de prevención es entender qué podemos hacer desde el punto de vista de la prevención para que si entra cualquier tipo de amenaza viral, nosotros podamos primero identificarla rápido y segundo, que tengamos las herramientas de control rápido para que no ocurran nuevos casos. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Robert Polanco, virólogo e investigador. Las estrategias de vacunación de influenza. También hay que entender que si no hay promoción de parte, por ejemplo, de las autoridades, pues obviamente la gente tampoco va a saber que eso es importante, ir a vacunarse. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Robert Paulino, virólogo e investigador. Doctor, ese pico de que usted hablaba en el segmento anterior, ¿cuál es el significado que tiene? ¿Qué carga viral vamos a tener? ¿Cuál es el impacto? Y el segmento de la población que pudiera ser alcanzado en un ambiente de carga viral como este. Sí, cuando hay tendencias, por ejemplo, en nuestro hemisferio hay una tendencia este año. Primero se anticipó el periodo de frío. Quiere decir que probablemente nosotros vamos a tener unos meses que, si bien es cierto, en República Dominicana nunca son de frío, de andar con mucho abrigo, pero sí las temperaturas van a ser muy frescas. Eso significa que la incidencia de virus respiratorios muy probablemente va a ser muy alta. Entonces, eso significa, y obviamente también hay que saber que durante los meses, por ejemplo, de diciembre, nos van a visitar mucha gente. Va a venir muchas personas, por ejemplo, de la diáspora a visitar a sus familiares para las Navidades. Y segundo, que también eso se asocia a que vamos a estar en la casa juntos y vamos a estar compartiendo juntos muchas personas. Eso facilita muchísimo la transmisión de enfermedades virales respiratorias. Y obviamente eso significa que nosotros probablemente vamos a tener una alta incidencia durante los meses de invierno y primavera, a principio, de casos de enfermedades o infecciones virales respiratorias. Y eso obviamente nos llama la atención de que debemos de fortalecer las estrategias de prevención que tenemos disponibles. Una de ellas, la vacunación. La vacunación de influenza por lo general empieza en septiembre, pero este año he visto como mucho rezago en la población respecto a adoptar las estrategias de vacunación de influenza. También hay que entender que si no hay promoción de parte, por ejemplo, de las autoridades, pues obviamente la gente tampoco va a saber que eso es importante, ir a vacunarse. Entonces entiendo que hay que hacer un poco de esfuerzo y de interés, y obviamente este es un buen espacio para que la gente que nos escucha sepa que se acerque a un centro de salud, porque la vacuna de influenza está disponible hace meses ya en República Dominicana. Y segundo, es gratis. O sea, hay muchos centros. En la página, por ejemplo, de Vacuna TRD, yo vi hace ya varias semanas los lugares, los puestos donde está la vacuna de influenza. Toda persona que tenga diabetes, que sea hipertenso, que tenga algún tipo de inmunocompromiso, es decir, que por alguna razón su sistema inmunológico sea débil o que tenga más de 50 años, debe de acercarse a un puesto de vacunación a vacunarse contra la influenza. Eso también aplica a las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque si usted, como una persona joven, a pesar de que tal vez si se infecta no le va a pasar realmente grandes cosas, probablemente no se complique tanto,
sí es verdad que usted lo va a transmitir y lo va a transmitir a su abuela, lo va a transmitir a su abuelito, lo va a transmitir a los envejecientes. Quiere decir que estamos facilitando la transmisión. Cuando estamos vacunados, los niveles de, aunque tú te infectes, los niveles de carga viral del virus son menores, porque ya tú tienes anticuerpos que bloquean al virus. Por lo tanto, hay un beneficio. Aunque mucha gente dice, bueno, me puse la vacuna de la influenza y como quiera me dio. Sí, pero no te complicaste. Y probablemente mucha gente que te quedaba alrededor no se infectó como probablemente hubiese pasado si no te hubieses vacunado. Por lo tanto, hay un beneficio que muchas veces la gente más joven no lo percibe porque realmente no se concibe como una persona de riesgo, como una persona que se puede enfermar y morirse por una infección respiratoria. Sin embargo, tenemos que entender que vivimos en comunidad y que hay otras personas alrededor de nosotros que sí se pueden, obviamente, afectar. Así que yo creo que eso es un elemento que hay que considerar en este momento. ¿Cómo se comporta la influenza actualmente? ¿Hay un pico? ¿Está No, en estática? República ¿Baja? Dominicana todavía está estable. Yo pienso que probablemente en los próximos días, semanas, puede ser que haya un incremento porque ya hay muchas personas que están llegando a los servicios con síntomas respiratorios. Y eso no necesariamente significa que sea solamente influenza, ¿eh? Eso puede ser COVID también y pueden ser otros virus respiratorios como otros coronavirus que causan síntomas parecidos. Ahora, la influenza, el cuadro clínico de influenza es muy específico. A pesar de que te da malestar general, congestión nasal, dificultad respiratoria, te da fiebre y te da fiebre muy alta. Entonces es un elemento que es un poco diferente de otros virus respiratorios, porque es un tipo de infección viral que te da mucho malestar general. O sea, te obliga a tú quedarte en la casa. Y obviamente, como le mencionaba, que hay grupos que son más vulnerables, pues eso puede degenerar en un tipo de neumonía, la neumonía causada por influenza, que no es tan frecuente en personas más jóvenes, pero que sí es muy frecuente en personas mayores de 60, 70 años. ¿Hay una amenaza real de la chikungunya en el país a propósito de la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud? Sí, sí, porque primero nosotros compartimos características de temperatura, características de vectores, la distribución de los mosquitos en América Latina completa es prácticamente uniforme. Desde los 80 hacia acá, hemos visto como las modificaciones en la temperatura global, los cambios asociados al cambio climático, han facilitado que la distribución de muchos mosquitos, de muchos vectores, especies, específicamente de Aedes, se mantengan circulando casi todo el año. Y se mantienen ya sea en el norte, en nuestra región, o ya sea en el sur. Y cuando cambia de temperatura, cambian sus patrones. Inclusive muchos vectores, muchos Aedes, se han estado adaptando a espacios donde antes no eran tan frecuentes. Por ejemplo, nosotros siempre decíamos, cuando yo estaba en la universidad, que estudiando medicina, que los Aedes no llegaban a las montañas, que era muy, muy difícil que un Aedes tú lo encontraras, por ejemplo, en el Pico Duarte, allá arriba. ¿Por qué? Porque, bueno, que la temperatura no le permitía reproducirse, no ponían huevos, pues ya encontramos a Aedes aegypti allá arriba. Entonces, el cambio climático ha facilitado que esa distribución geográfica cambie. Y cuando hay mosquitos significa que hay riesgo de transmisión de virus que son transmitidos por ellos. Chikungunya, a nosotros en República Dominicana, todo, muy probablemente quienes lo están escuchando recuerdan que tuvieron familiares con casos de chikungunya en el 2014. Sin embargo, hay toda una generación que nació después del 2014 que no tuvo exposición con chikungunya. Quiere decir que no tienen anticuerpos contra chikungunya. Y eso es importante. ¿Significa que si me dio chikungunya no me va a volver a dar?
En teoría no, a menos de que tu sistema inmunológico haya perdido la memoria inmunológica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el virus de chikungunya que conocemos es un solo tipo. No es como el dengue, que son 4 tipos. Significa que en dengue tú tienes la posibilidad de en tu vida infectarte 4 veces. ¿Por qué? Porque son 4 diferentes. En el caso de chikungunya es uno solo. Igual que en el caso de Zika, es uno solo. Si yo desarrollo inmunidad, cuando me expongo, pues probablemente cuando me vuelva a exponer no me va a dar. Entonces, sí es un riesgo para esa población que probablemente no le dio. Y segundo, porque obviamente estamos muy conectados. O sea, hay personas que viajan de Cuba a República Dominicana casi toda la semana, pero hay dominicanos que también van. Y también nos movemos cuando a veces pensamos que es una amenaza que solamente afectaría, por ejemplo, a Cuba, nos estamos olvidando de lo que queda alrededor, del entorno. O sea, hay muchos otros países donde probablemente puede ir una persona, de donde hay casos, por ejemplo, en Colombia se han reportado casos de chikungunya este año también. Así que no es solamente Cuba, representa un riesgo para la República Dominicana de que pueda reintroducirse chikungunya, es que puede también provenir de otro país de América Latina. Por lo tanto, yo creo que la posición en este momento no es asustarnos, sino actuar. ¿Por qué? Porque la eliminación de los vectores de los mosquitos es una responsabilidad muy individual. O sea, a veces nosotros pensamos, bueno, el Estado, si el Estado tiene como responsabilidad llamarnos la atención, el Estado tiene que movilizar los recursos para que las comunidades hagan la eliminación de los criaderos. Ahora, yo no puedo entrar a tu casa a eliminar los criaderos que tú tienes en tu casa. O sea, es algo muy individual, pero una decisión individual afecta a tu entorno. Por lo tanto, yo creo que para chikungunya lo más importante es saber que lo mismo que hemos estado haciendo para controlar al dengue durante este año es lo mismo que tenemos que hacer si no queremos que chikungunya vuelva a la República Dominicana. A propósito de virus, doctor, ¿cuál es el comportamiento, la prevalencia que registra el VIH? ¿Ha logrado bajar, se mantiene estático y hay medicina para curarlo, como circuló recientemente Sí. a nivel del ambiente sanitario? Sí, VIH, si bien es cierto, no es una urgencia de salud pública, sigue siendo todavía un problema de salud. ¿Por qué? Porque, primero, nosotros tenemos en la República Dominicana alrededor de 0.91% de nuestra población que vive con VIH. Bien, o sea, estamos hablando de entre unos 89.000, 90.000 personas que tienen VIH, que viven y que sabemos que tienen VIH. Bien, o sea, esos son los números que conocemos. No necesariamente significa que haya personas que tengan la infección y no lo sepan. Bien, sin embargo, las estrategias que se han hecho en los últimos años, dígase en los últimos 10 años, han ido muy enfocadas en hacer pruebas, en hacer que la gente conozca su estatus de infección, o sea, que conozcan si tienen o no tienen VIH. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, a diferencia de muchos países, tiene medicamentos gratis para todas las personas que tienen VIH. Quiere decir que las personas que tienen VIH no necesitan comprar los medicamentos. Hay países en el que eso no existe. O sea, hay países que dependen, por ejemplo, de donaciones internacionales todavía hoy en el 2025 para poder darle tratamiento a las personas que tienen VIH. Por consiguiente, yo creo que eso es algo que debemos valorar. De hecho, fue algo que desde 2016, 2015, 2016 se logró crear un financiamiento consecutivo a largo plazo para el Programa Nacional de VIH. Y eso incluye tratamiento, pero también prevención. Y ahí viene lo que usted mencionaba de los medicamentos para prevención. Uno de los grandes logros que tuvo la ciencia en el 2024
fue la demostración de que un medicamento inyectado podía prevenir la infección del VIH en personas que se expusiesen a tener VIH. Es decir, si una persona que no tiene VIH recibe el lenacapavir, que es un medicamento inyectable, un antiviral, las concentraciones del medicamento frenan la entrada del virus a la persona. Es decir, que sirve como si fuese un escudo de protección. A eso se le conoce como profilaxis preexposición. La PrEP, por ejemplo, en República Dominicana, a diferencia de nuevo de otros países, tiene PrEP oral, la tiene en pastillas. No tiene todavía la inyectable porque todavía cuesta mucho. De hecho, todavía no hay un genérico de ese medicamento. Por consiguiente, yo entiendo que va a llegar en algún momento, pero todavía no es posible. Para personas, por ejemplo, que tienen un riesgo de infectarse con VIH, pueden tomar un medicamento antes de tener un contacto sexual y no se van a infectar. Y eso está demostrado en muchos estudios clínicos. En República Dominicana se viene dando profilaxis preexposición desde el 2018. Es parte de un programa integral de prevención que va junto con los condones, con lo que sabemos de toda la vida que funciona, pues a eso también le agregamos la profilaxis preexposición. Y por ejemplo, muchos centros de salud la tienen disponible de forma gratuita y las personas, si consideran que necesitan una capa de protección más para el VIH, pueden recurrir al uso de la preexposición. Y hasta la fecha no hemos tenido casos de personas que tomándola de manera correcta se hayan infectado. Eso realmente ha generado un cambio muy importante en las tendencias actuales de las nuevas infecciones. De hecho, como tú me preguntabas que se ha incrementado, pues no, o sea, no hemos visto esa modificación en la incidencia precisamente por eso, porque estamos haciendo prevención integral y estamos dando tratamiento para las personas que tienen un diagnóstico. Así que yo creo que eso es importante decirlo. Ilustrativa, doctor, brillante, orientadora su comparecencia aquí en Esferas de Poder. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan interesante para la colectividad. Ya Seremos tendremos siempre otra un canal oportunidad. abierto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Robert Paulino, virólogo e investigador. Proseguimos con nuestro contenido.